antes de empezar a presentarlo, sí quisiera que supierais una cosa técnica, que es que cuando yo ponga el PowerPoint, voy a poner unas diapositivas para acompañar a la presentación. Os fijéis que en la parte superior derecha de vuestro Zoom, no ahora, sino cuando comparta la diapositiva, hay una cuestión que pone lado a lado hablante. Cuando esté la diapositiva vais a ver que vais a poder ver la diapositiva a la izquierda y al hablante, el orador, a la derecha. Entonces eso os va a facilitar mucho seguir la presentación. Bueno, voy a empezar. Ahora sí voy a compartirle ya la pantalla. Ay, se me ha ido. Bueno, la Comisión de Publicaciones y Biblioteca, como sabéis, bueno, es una comisión dentro de la asociación que lleva mucho tiempo funcionando. En la actualidad la dirige Alicia Montserrat. Bueno, yo estoy coordinando la presentación y Nazaré Grijalva ha sido también colaboradora. Desde luego también están todos los compañeros de la comisión, que algunos estoy por ahí por la galería, ¿no? El libro que vamos a presentar es La parentalidad interrogada, que desde luego este libro, claro, no ha surgido de la nada, ¿no? Este libro tiene un origen y por lo tanto tiene también una historia. La historia se remonta al 2011, cuando José María López de Maturana era director del CACI, que es el Centro de Atención y Consulta e Investigación del APM, y cuando José María organizaba los ciclos de conferencias que eran abiertos para toda la gente, fuera también del APM, y con distintas temáticas. La temática en aquella ocasión se titulaba Ser padres, ser madres hoy. Y bueno, en esas conferencias había una serie de trabajos que son justamente los que vamos a presentar hoy, pero no los mismos, otros. Quiero decir con esto que en aquella época, 2011, en aquella ocasión la coordinadora de la comisión de publicaciones era Milagro Martín, y ella fue la que se le ocurrió la idea de recopilar todos estos trabajos para que pudieran ser publicados en algún momento. Y bueno, ese momento pues también ha llegado hoy, ¿no? Y gracias a que también todos estos trabajos se guardaron por Julia Quiroga, que es la representante de la editorial Duende, que creo que también está por aquí entre nosotros. Bueno, hemos llegado hasta hoy, 2021, y bueno, en estos tiempos que estamos atravesados pues, por la pandemia del COVID, tiempos de incertidumbre, tiempos con pérdidas, pero también, por otro lado, quizá posibilidades, ¿no? Posibilidades de poder seguir creando, de poder seguir pensando. Y esa es la idea justo que queríamos transmitir en este encuentro, ¿no? Estaba recordando, lo voy a contar porque me parece que es una cosa curiosa, cuando yo llamé a José María López de Maturana para coordinar el evento, para transmitirle, bueno, pues qué idea queríamos decir, yo me acuerdo que le dije que, bueno, nuestra idea era que pudierais hablar de lo que quedaba invariante y lo que se iba modificando y transformando con el paso del tiempo. Y él me dijo, oye, Ana, que te veo muy bioniana, ¿no? Me dijo. Y yo le dije, anda, ¿y eso? Y entonces me dijo que, bueno, que claro, yo no lo sabía porque no soy experta en Bion, pero bueno, que los invariantes era un tema de Bion, ¿no? Y yo, claro, lo usaba como una expresión matemática, pero claro, eso también nos da la medida, ¿verdad?, de los distintos vértices, de los distintos puntos de vista con los que podemos abordar los temas dentro del psicoanálisis. Y también cómo el paso del tiempo va transformando nuestro pensamiento y nuestras ideas, ¿no? Yo creo que los analistas tenemos algo bueno, que es que sabemos esperar, bueno, por lo menos lo intentamos. Sabemos esperar que las transformaciones que va produciendo el tiempo y también la sociedad, ¿no?, va produciendo efectos también en la constitución del psiquismo, en el funcionamiento mental, y todo eso yo creo que estos tiempos también de COVID nos puede ayudar mucho a seguir ampliando nuestro conocimiento, ¿no? Por eso esta es una de las ideas directrices de este pensamiento, que vosotros, autores, nos ayudéis a pensar con los cambios que ha habido también en vuestro propio pensamiento. Os quería comentar, el otro día cayó en mis manos un libro que se llama, es que lo tengo aquí, Solitud, que es un libro escrito por un periodista, no está escrito por un psicoanalista. Y solamente he leído la introducción, que tiene un título que es La magia nacida de la oscuridad. Se me quedó muy grabado porque en esta introducción se habla de cómo una doctora, una médico húngara que se llamaba Edith Bond, estuvo confinada durante 7 años durante la Revolución Húngara, ¿no? Y en este libro
se cuenta la historia de esta mujer, cómo a través y gracias a su conocimiento, a su imaginación, a su cultura, pudo sobrevivir, ¿no? Pudo sobrevivir durante estos 7 años. Ella evocó en su mente un relato de Tolstói, donde Tolstói hablaba de un prisionero que tuvo que sobrevivir también durante mucho tiempo, ¿no? Las cosas que tuvo que inventar para poder sobrevivir. Y ella se acordó de todas las ciudades que conocía europeas, ¿no? De París, de Roma, de Milán, de Venecia, y de cómo todos esos paseos, aparte de otras argucias, claro, ¿no? de poesías que tenía olvidadas, eso le ayudó infinitamente a poder sobrevivir de ese trance. Con esto, bueno, es una anécdota, está claro, pero yo creo que nos da la medida también a nosotros, analistas, que a pesar de este confinamiento podamos seguir pensando, podamos seguir imaginando y podamos seguir creando, ¿no? Entre estos analistas están los autores que nos acompañan esta noche. Los autores son Alberto Carrión, Amparo Escrivá, Francisco Martí, que es un compañero que nos dejó el año pasado en el mes de abril, pero que generosamente su colega y su amigo, que es Manuel Fernández Criado, va a decir unas palabras en su homenaje, pero también va a hablar de su trabajo, ¿no? Creo que también hay parte de la familia de Francisco Martí que está aquí acompañándonos hoy. Otra autora es Milagro Martín, Alicia Montserrat, Luciano Sánchez, ay, perdón que se me ha pasado la diapositiva, ahora Luciano Sánchez, Manuela Utrilla y Elina Wessler. Bueno, os voy a comentar ahora, que he presentado a los autores, las cuestiones estas prácticas que son importantes y que yo creo que, bueno, todos ya sabéis, ¿no? Que es silenciar los micrófonos, recordad esto que os he dicho de lado a lado, y luego también hay una función que se llama levantar la mano, que esa función la podéis usar cuando demos paso a las preguntas y al debate que se generará con el público, ¿vale? Os iremos dando paso por orden de petición. Y luego otro detallito que os quiero decir que, bueno, os pediría a los autores, ya lo hemos hablado, pero que en la medida de lo posible os ciñáis a esos 5 minutos, ¿no? Sé que es un reto, pero bueno, es un reto que también tiene la parte positiva porque va a dejar espacio, bueno, espacio ya tienen, pero tiempo al público, a los que nos acompañan, que también van a participar y van a preguntar para enriquecer el encuentro. Bueno, sin más, voy a pasar a presentaros a José María López de Maturana. Es un psicoanalista de la asociación que todos conocemos, es miembro titular con función didáctica y es el prologuista del libro, ¿no? Hemos rescatado unas palabras suyas del prólogo que las voy a leer antes de darle paso a él para que hable. Dice: estos artículos pretenden contribuir a estimular la reflexión desde el psicoanálisis, aportando una característica de la APM, que es la diversidad de vértices psicoanalíticos que conviven en ella. Estas son sus palabras y le doy paso ya a José María, cuando quieras. Tienes 20 minutitos, que eres el presentador. Seré más breve. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Ana Martín Solar, esta reunión se produce con motivo de la publicación del libro Parentalidad interrogada, que agrupa las conferencias que con el título Ser padre, ser madre hoy se celebraron en 2012 dentro de los cursos de otoño del CACI. La junta que en aquel tiempo dirigía el CACI e integrada por Malena Rázola, Manuel Fernández Criado, Patricia Morandini, Guillermo Onrubia, Juan José Rueda, Luciano Sánchez, Custodia Balbuena y yo mismo, creyó conveniente poner en la palestra el controvertido tema de las consecuencias que para el desarrollo psíquico suponían los acelerados cambios que se estaban produciendo en la constitución de la familia en España y, consecuentemente, en los roles y valores de los objetos parentales, los factores que los psicoanalistas consideramos fundamentales en los destinos de la crianza del infante. El curso se desarrolló con notable éxito por la calidad de los trabajos presentados, por la variedad de temas que en ellos se abrieron y que hoy volveremos a abordar, y por un público cuya afluencia y participación en los coloquios corroboró el interés de la convocatoria. Pero además, y a mi entender, un factor determinante en la acogida de aquel curso fue que los trabajos mantuvieron un punto de vista
inequívocamente psicoanalítico, evitando el riesgo de otras perspectivas como la sociológica o la culturalista, a las que sin negarles su interés hubieran diluido el vértice psicoanalítico que la APM representa. Estoy seguro que hoy de nuevo nuestra reunión estará encuadrada por los amplios márgenes del psicoanálisis actual, desde donde debatiremos más que con ánimo de encontrar respuestas, con el propósito de mantener abiertas las preguntas que son las que avivan el pensamiento. De todas formas, aquellos interrogantes, aun estando hoy tan abiertos como en 2012, podían haber quedado circunscritos a aquel tiempo, sin volver a asomarse a la actualidad de las actividades de difusión de nuestra sociedad, si no hubiera sido por dos personas, Milagro Martín Rafecas, en aquel momento directora de publicaciones de la APM, quien tuvo la feliz idea de poner a disposición del público el contenido de aquellos cursos, y la actual directora, Alicia Montserrat, quien cogiendo el testigo de su predecesora y con no menos entusiasmo, en ambos casos junto con sus, creo que todas colaboradoras, han llevado a buen puerto la iniciativa de poner negro sobre blanco aquel curso, cuya presentación es la razón de nuestra reunión hoy, en la que revisitaremos preguntas, ensayos de respuestas y aperturas de diálogo e intercambio, tan actuales hoy como entonces. Los textos que hoy se presentan fueron la respuesta que los autores aquí presentes, todos psicoanalistas, miembros de la APM, dieron a situaciones que son un pozo de incógnitas y, por tanto, hoy como ayer, una ocasión para compartir sus puntos de vista y dialogar con ellos. Podría pensarse que lo que entonces era un horizonte de dilemas es hoy una realidad consolidada, que el cambio de paradigma dominante de la familia clásica a una multiplicidad variada de modelos de familia ya no es ninguna novedad, pero el hecho de ser esto así no resta un ápice de interés a la pregunta de si una nueva realidad social va a producir nuevas realidades psicológicas. No se les ocultará a todos ustedes que esta incógnita arrastra un debate de gran calado y permanentemente actual en psicoanálisis. ¿Existe una realidad cruda para el humano fuera del sentido que el psiquismo le dota? No hay un acuerdo en la comunidad psicoanalítica respecto a la influencia de los objetos versus la influencia de la fantasía inconsciente del observador en los destinos de lo introyectado. Mientras que para algunos la cualidad de los objetos es determinante, para otros las deformaciones de lo percibido por efecto de las proyecciones hacen imposible un reparto ajustado de la responsabilidad de los factores en el desarrollo psíquico temprano. De ahí resultaría que las conclusiones que se extraen tienen el riesgo de ser aventuradas, de provenir de experiencias atravesadas por afinidades teóricas y a menudo determinadas por la emocionalidad del observador, todo lo cual socava la aspiración de certeza. Como vamos a ver, aunque todos los trabajos de los ponentes se engloban en el interrogante de los destinos de lo externo en lo interno, son muchos y muy interesantes otros temas aparentemente traídos de soslayo, pero como a mí, también a muchos de ustedes seguro que les habrán llamado la atención. No me voy a centrar en ninguno de ellos, pero no quiero dejar de mencionar que están ahí, que resultan muy sustanciosos y que seguro que no pasarán desapercibidos a lo largo de esta presentación. Como no pudo ser de otra manera, los ponentes convergieron en algunos temas que podían ser agrupados en el retroceso de la familia tradicional en favor de la creciente configuración de familias basadas en la diversidad y el respeto al diferente, así como la influencia de los cambios de una sociedad en la que la tecnocultura parece hacer sentir el vértigo de un mundo demasiado nuevo. En general, aparece la preocupación de si uno es el ritmo sociológico y otro el de la elaboración psíquica, desajuste que podría favorecer la aparición de pseudoadaptaciones a las nuevas normalidades. A la hora de pensar en los interrogantes que hoy nos van a ocupar, hay dos que sin duda creo que surgirán por las repercusiones que creo difícil no presuponer. En primer lugar, la evolución de la imagen y del papel de la mujer en la sociedad actual. Aunque hace 10 años el feminismo hacía tiempo que había hecho acto de presencia, la eclosión actual de los cambios en la consideración de lo femenino
han alterado de lleno la figura materna, arquetipo base de la familia y del desarrollo psíquico. No hay duda en que las madres de hoy difieren del prototipo de las de no hace tantos años. La transformación de lo femenino en la sociedad actual es de tal calado que las especulaciones sobre sus repercusiones merecerían la dedicación de todo un curso de por sí. Sin perjuicio de los cambios profundos que también afectan a la figura paterna y de los cambios que inevitablemente, en función de todo lo anterior, afectan a la constitución y funcionamiento de las nuevas parejas, las nuevas maternidades y su impacto en el desarrollo mental, podríamos decir que es el corazón del debate que hoy nos ocupa. La segunda consideración se refiere a la separación en la actualidad entre sexo biológico e identidad de género, conceptos ligados en el pasado pero desunidos en la actualidad. Las consecuencias de este hecho respecto a su impacto en las nuevas familias y en el desarrollo psíquico de los hijos no las conocemos. Y las que se aventuran arrastran encendidos debates en los que resulta difícil arrojar luz por los prejuicios que las alimentan. Ante este panorama, nuestros autores no se escabullen, demostrando honestidad científica y humana, al reconocer que llegado el momento de decisiones clínicas basadas en presuntas verdades, se abre el abismo del riesgo de equivocación. Los valores de moda, las demandas del severo superyo, junto a la responsabilidad y preocupación por nuestros pacientes, presionan, exigiendo certezas al profesional que siente la distancia entre las teorías y su vertebración en la realidad. En una sociedad en la que no vende el solo sé que no sé nada socrático, la capacidad de tomar decisiones proporcionadas en la soledad del subjetivismo, lejos de los sueños de omnipotencia, pero sin caer en relativismos nihilistas, se muestra como una cualidad inestimable. Como bien sabemos, el psicoanálisis está basado en la idea de que el pasado es una ficha que, una vez colocado en el rompecabezas del presente, éste adquiere un sentido que hasta ese momento no tenía. Sin perjuicio de que esto sigue siendo así, hoy hablamos de la memoria del futuro. Si el pasado explica el presente de hoy será el pasado de mañana. De modo que el futuro está delante de nosotros si tenemos la capacidad de observación suficiente. De entre los obstáculos para la visión de lo evidente está la saturación de la observación por prejuicios, que impiden pensar más allá de los marcos que nos limitan. En el día de hoy, además de dedicar nuestro tiempo a la memoria del futuro que los autores de los artículos tuvieron en 2012, habrá posibilidad de tener memoria de lo que se pensará dentro de 10 años. No quiero restar más tiempo a los autores de los trabajos a quienes estamos deseosos de oír. Muy bien, muchísimas gracias, José María, por tu pensamiento. Voy a dar paso entonces al siguiente autor, que es Alberto Carrión. Alberto es psicoanalista, miembro titular con función didáctica, también de la APM, y el trabajo de Alberto se titula El papel de los padres y sus efectos en el desarrollo emocional de los hijos. Adelante, Alberto, cuando quieras. No se te oye, Alberto. Perdón, es que no había quitado lo del altavoz, vamos, lo del micro. No, decía que en primer lugar quería agradecer, bueno, a Publicaciones, la Comisión y a Alicia Montserrat y a todos los que han participado, porque finalmente este ciclo se haya plasmado en un libro. También me hace mucha ilusión participar, me hizo ilusión en el ciclo y también compartir esta experiencia con mis compañeros. Bueno, como yo entendí que era decir las cosas que uno piensa que tienen vigencia y abrir algunas ideas que hubiese incluido, voy a hacer una breve reflexión. En este trabajo reflexiono sobre el papel que cumplen los padres en el desarrollo emocional de los hijos, tanto a nivel individual y como pareja. Considero que el cambio fundamental en la vida de una pareja se da con la llegada de los hijos. Representa el paso de una relación dual a la aparición de un tercero, lo que siempre es un reto y pone a prueba el estado mental de los padres y su capacidad para enfrentar esta difícil y a la vez especial experiencia.
En este trabajo me refiero a las funciones parentales como funciones mentales y a los padres como modelos de identificación en los que la forma de enfrentarse a las experiencias dolorosas, al no saber, además a la capacidad de disfrutar, serán esenciales. Además, planteo cómo los padres tendrán que ir evolucionando en consonancia con los cambios de sus hijos. También me refiero, en este trabajo, a las expectativas y proyecciones de los padres en los hijos que se dan incluso antes de su nacimiento y que tendrán, como sabemos, un efecto en el mismo. Y también planteo en este trabajo cómo el hijo jugará también un papel destacado y activo en su propio desarrollo, ya que viene al mundo con un cierto equipamiento mental que puede favorecer su vinculación y búsqueda de objetos. Otro aspecto que destaco en mi trabajo es la confrontación generacional que se despierta de forma más intensa en la adolescencia. Los hijos ponen a prueba cómo ha sido la adolescencia de los padres, pudiendo convertirse ese periodo en una oportunidad de elaboración o, por el contrario, de profundo desencuentro y actuaciones conflictivas. Bueno, yo considero que estos temas que he citado, algunos de los que están en mi trabajo, tienen cierta vigencia o tienen vigencia. También el trabajo lo ilustro con un niño y un adulto. Esta última década está marcada por muchos cambios sociales y de concepción de la sexualidad. Un adolescente me ilustra diciéndome que hay 10 orientaciones de género y cuando me describe a sus amigos y amigas, la orientación de género menos elegida es la heterosexualidad. Pienso que en estos momentos ser padres es un reto aún mayor que en una generación como la mía o que aquella que predominaba cuando se organizó el ciclo. Si hoy tuviese que hablar sobre este mismo tema, daría un mayor peso a las nuevas organizaciones familiares y también a los planteamientos que hacen los hijos o los adolescentes, o hijos más pequeños, sobre su orientación sexual y cómo éstas se constituyen. También me parece que es un momento en el que aún es más necesario que los analistas aportemos nuestras reflexiones y ayudemos a que se escuchen las demandas, por ejemplo, de los hijos, que por ejemplo pueden pedir un cambio de género sexual o también podamos escuchar cuáles son los deseos de los padres. Pienso que vivimos en una época en la que se da con frecuencia la prioridad a la satisfacción de los deseos sin hacer una valoración profunda de lo que ello significa. Como decía José Mari, es cierto que estamos ante una incógnita. Creo que todos nosotros tenemos, yo no tengo ningún chico que quiera cambiar de género, pero tengo a un padre que su hijo quiere cambiar de chico a chica, quiere ser una chica. Pero también, y me parece que es importante que podamos oír esos casos de forma abierta a ver lo que nos vamos a encontrar. Simplemente quería hacer una referencia también que hace un tiempo me plantea unos padres de un niño de 8 años que él quiere ser una niña y me encuentro con un padre que me dice, no, yo estoy abierto, que si ese es el deseo de mi hija, de mi hijo, me parece muy bien. Sin embargo, cuando hablo con ellos, me encuentro que hay un padre que ha tenido siempre mucha dificultad en acercarse a él, al niño, y habla de situaciones traumáticas que él vivió de niño. Y habla también, como siempre, ha tenido un acercamiento a la niña muy diferente, mucho más cercano. Quiero decir que, en este caso, también los padres comprendieron que en realidad también el deseo de ese niño podía ser como tener una situación como esa niña y desear que hubiese un padre y unos padres que se le acercasen con cariño, etcétera. Quiero decir que todos los que llevamos toda nuestra vida profesional trabajando con niños, sabemos que el deseo y las fantasías inconscientes y el deseo de ser niño y niña, de que el niño quiera ser una niña y viceversa, son universales. Esto no quiere decir que no haya situaciones que a lo mejor respondan a otra situación emocional y que tendremos que estar abiertos y no sabemos a dónde vamos a ir, pero también me parece que es importante oír también estas situaciones porque
también nos enfrentamos a situaciones a veces muy complicadas y, por ejemplo, en el caso de un niño al que se le favorezca pasar a ser una niña cuando responde más a un conflicto no elaborado, podemos crear situaciones también muy difíciles y a veces irreversibles. Bueno, como había muy poco tiempo, esto es lo que cuento yo, vamos. Muy bien. Un poco como algunas ideas. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Voy a dar paso a la siguiente ponente, que es Amparo Escrivá. Amparo Escrivá es psicoanalista, también de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, es miembro titular con función didáctica y ella nos va a hablar de su trabajo que se titula La función materna y la función paterna en el siglo XXI. Adelante, Amparo. Sí, hola, buenas tardes a todos. Estaba escuchando, Alberto, todo esto que estabas diciendo y recuerdo que cuando a mí me llamaron para comunicarme que se había pensado en la publicación de estas conferencias, lo primero que pensé es yo qué dije en aquel momento, porque no sabía si lo que yo había dicho. Yo di la conferencia en el 2011, José María, fue en octubre de 2011, me parece que debía ser de las primeras. Entonces recuerdo que no sabía si podía estar vigente lo que yo escribí en aquel momento, si me valía para ahora. Y entonces, escuchando a Alberto, con todo lo que estaba diciendo, con esta problemática que hay de la asignación de género, también me hace pensar dos cosas. Una, que cuando volví a leer mi conferencia, pensé que todavía pensaba lo mismo que en aquel momento, que en el año 2011, que la función materna y la función paterna las seguía viendo de la misma manera. Y al escucharte ahora, Alberto, a decir todo esto, me ha surgido la pregunta, ¿es que en este momento habrá fallos en las funciones materna y paterna para que haya toda esta problemática que estamos en este momento? O sea, es la pregunta que me he hecho al escucharte. Y no sé, me he interrogado bastante porque creo, lo he comparado, me estoy saliendo de lo que había preparado. Lo he comparado a cuando los adolescentes todos quieren marcas, la época de las marcas, y que uno quiere la marca que está de moda. Y entonces ahora también está de moda el cambiar de género y el ser o tener relaciones homosexuales. Y he oído a un adolescente que ha dicho que está de moda en el instituto. O sea, que llega un momento en que se convierte como una especie de marca comercial. Entonces, eso me hace pensar en si realmente están fallando esas funciones paterno y materna. Entonces, ¿por qué yo hablé de las funciones materna y paterna? Porque en los últimos años, y hace bastantes años, se ha ido produciendo muchos cambios en la sociedad y uno de ellos es el desgaste del uso de concepto de familia, que realmente ya hay tantas familias y tanta diversidad de familias que ya no hay tantos calificativos que ya no podemos hablar de familia, porque tenemos que añadir la familia clásica, familia monoparental, familia de padres divorciados, familias recompuestas. O sea que realmente tenemos mucha variedad y luego también tenemos nuevos modelos de procreación que también nos sitúan en modos de acceso a la producción psíquica que van a incidir en la problemática de progenitores e hijos. Sin embargo, yo pienso que algo que está pasando desde hace los últimos años o la década, podríamos pensar que quizá cada niño, sobre todo en la sociedad occidental, es el fruto de un deseo supuestamente maduro y que ha tenido un tiempo para construir ese proyecto. En principio, podría ser un buen comienzo para construir ese proyecto de traer un niño al mundo,
Sin embargo, se constatan las ansiedades de los padres ante esas funciones, expresando que se encuentran un poco desvalidos a veces ante las responsabilidades que suponen sus nuevas funciones, que es lo que tú decías, Alberto, de ese padre, que qué hace con ese hijo que le plantea este problema. O sea, que realmente a lo mejor su función está completamente desdibujada. O sea, que por un lado nos encontramos que los futuros padres están mejor preparados para vivir la responsabilidad de ser padres, pero por otro nos encontramos que no pueden soportar los retos que supone la parentalidad. Entonces también hay que añadir la dificultad y conflicto, que también José María lo ha comentado, de las madres profesionales que tienen que superar en muchos casos de poder compaginar las exigencias laborales y ser madres, y sobre todo lo estamos viendo ahora en estos momentos con el caso de la pandemia que estamos viviendo con los padres en casa y con los niños también en casa. Con estas consideraciones, yo diría que toma más importancia todavía, me parece a mí, de lo que yo pensaba, de la calidad de las funciones parentales como los pilares en los que se va a construir y desarrollar el psiquismo de los niños y las consecuencias en su futuro. Estando en el siglo XXI, con todos los avances científicos y técnicos, seguimos constatando que el bebé, cuando nace, sigue siendo un ser con una inmadurez mayor que otras especies y necesita y depende de los cuidados de los padres o de un adulto para convertirse en humano. Este adulto está provisto de una sexualidad no solo genital, sino inconsciente, siendo una condición antropológica universal en la constitución psíquica la constatación de la simetría en la relación adulto-niño y el hecho de que todas las culturas deben ejercer algún tipo de pautas o normas que impida la apropiación del niño por parte del adulto como objeto de goce. El nacimiento de un hijo tendrá una historia singular, resultado del deseo o no deseo de los progenitores, como satisfacción narcisista y como producto de las identificaciones a sus propios padres, todos con sus propias historias. Mi conferencia se centró en las funciones parentales, que también en el pensamiento psicoanalítico los consideramos funciones de los objetos parentales, siendo estas funciones imprescindibles para la constitución del psiquismo del niño, así como posibles perturbadoras en este proceso. La función materna es un concepto amplio que reúne los cuidados físicos y psíquicos que recibe el bebé. Es una capacidad que pueden desarrollar hombres y mujeres. Durante un tiempo se ha hablado distinto, pero la biología no es suficiente para dar cuenta de la calidad psíquica de esta primera relación, que es el fundamento de la vida psíquica. Freud no dedicó un trabajo a la función materna, pero sin embargo a lo largo de su obra encontramos importantes reflexiones que permitieron perfilar los caminos para que posteriores analistas los desarrollaran. Solamente voy a hacer mención unas referencias al proyecto de psicología, que fue una de las primeras obras de Freud, de 1895, al considerar que el otro humano facilita una serie de experiencias decisivas para la constitución del psiquismo del sujeto. En el estado de desamparo del lactante, la acción específica del otro adulto conduce a la experiencia de satisfacción alucinatoria del bebé. Este enfoque de Freud posibilitó que otros psicoanalistas podamos decir que ahí estamos en el corazón de la función materna y de las capacidades potenciales o no de ajuste mutuo, de contención de los lloros, tensión y excitación del bebé por el otro objeto materno. Si este objeto materno no ofrece su función paraexcitante, conduce a una desorganización de las diferentes funciones del bebé. La experiencia del bebé es una vivencia emblemática de una fusión primaria y de una falta originaria. Es el punto de partida de experiencias que irán marcando las primeras inscripciones diferenciadoras del objeto materno y junto a la experiencia de la falta debido al objeto perdido, de la satisfacción alucinatoria, se irán formando las premisas de separaciones futuras. En la conferencia desarrollo
las importantes contribuciones de Ferenczi, de Melania Klein, Winnicott, Bion, Pierre Aulagné, Lacan, Laplanche, Silvia Bleismar. Yo comparto la opinión de los psicoanalistas que consideran que la función materna es la facilitadora de fundación del psiquismo en el doble carácter, excitante y ligador o integrador de esas excitaciones. Y esa función materna no la puedo concebir sin la función paterna. Función paterna también de la madre que con su propia organización idípica dará acceso al niño a la relación con el padre también con su estructura edípica y portador de ese doble carácter, excitante y ligador, tiene la función de tercero ley, permitiendo que el niño se pueda constituir en toda esa complejidad como un sujeto psíquico diferenciado, tanto en la relación con la madre como en la diferenciación de sexos y generaciones. Terminé un poco la conferencia y lo que trabajé yo de la función materna y paterna para hablar de que el trabajo del analista, de los psicoanalistas, también requiere una cierta creatividad para permitir construir un encuadre en el que el analista pueda representar de forma metafórica la función materna y paterna, sin ser la madre y sin ser el padre, permitiendo una movilidad psíquica que se juega en la relación transferencia contra transferencia. Voy a terminar porque creo que, no sé si me parece que me he pasado. Nos quedamos sin tiempo, sí, Amparo. Vale, gracias. Sí. Nada, muchas gracias. Voy a dar paso al siguiente autor, que en este caso era Francisco Martí, bueno, y su trabajo sigue siéndolo. Exacto. Francisco Martí era psicoanalista, era un miembro titular con función didáctica y su trabajo se titula Familias monoparentales. Como decía antes, en su lugar voy a darle la palabra a Manuel Fernández Criado, que nos va a hablar de su trabajo y de él. Adelante, Manuel. Buenas noches, agradezco la oportunidad de comentar el trabajo de Francisco Martí, este trabajo póstumo. Aprovecho para recordarle en este comentario sobre su capítulo. Creo que al hilo de lo que ha comentado Amparo, el trabajo en sí se puede considerar como implícitamente en la línea de lo señalado por Winnicott acerca de la formación de la estructura mental, que es contingente con la provisión de lo que él llamaba un average expectable environment, o sea, un medio ambiente, un medio familiar, un medio social, un medio esperable y promedio de lo que era la época de Winnicott, que era un medio en el que la familia estaba protegida y estaba relativamente sólida comparado con lo de ahora. Entonces Paco se centra en el problema de las familias monoparentales. Él considera, igual que Winnicott, que todo lo que sea una desviación de lo que es un medio familiar supone una carga adicional para el yo a la hora de poderse desarrollar. Y enfoca el problema en su experiencia clínica con familias o con pacientes que han perdido a uno de los padres. El 90% de ellos se trata de chicos que han perdido al padre. Y el trabajo se trata acerca del problema de la crianza de los hijos en este tipo de familias, que es una situación, subraya, muy común, exacerbada por los problemas actuales derivados de la migración, culturales. Por ejemplo, el 70% de los niños de raza negra en Estados Unidos en los años 90 estaban en familias monoparentales. Ahora, igual o más. O también como resultado de la separación de la pareja. Da unas cifras, que hay 3 millones de familias monoparentales en el Reino Unido. Es muy bonito el trabajo en el sentido de que la afluencia del material clínico y el material infantil de cuentos lo hace muy vívido y muy fácil de leer. Esta es una cosa característica del estilo de Paco.
Él aporta material clínico, aporta vivencias, aporta cuentos, aporta cosas de la vida y da pinceladas teóricas, como subrayando ciertos aspectos reflejados en el material, pero lo que hace este capítulo muy divertido es el material clínico y la vida que se ve en él. O sea, comienza con el cuento Donde viven los monstruos, nos narra el material de este cuento de un chico con problemas para contener sus angustias paranoides en relación con la agresión propia y en relación a la pérdida de un padre. Subraya igualmente los problemas de la herida narcisista y las angustias ante la propia agresión por la frustración que se crea en el niño por la ausencia de un padre, que, como he señalado, se trata de la mayoría de las familias monoparentales. La vivencia regresiva ante la ausencia del padre y su reflejo como herida narcisista, a consecuencia de la culpa, también la señala, y subraya la dificultad material y moral, como ha señalado Amparo, de hacerse cargo en solitario de la crianza de un niño y de ejercer la función materna, aunque él se ciñe específicamente a los efectos de la ausencia de un padre. Cita este comentario de un psicoanalista americano que se llama Werner Herzog, que acuñó el término de hambre de padre, y de Neubauer, enfatizando los problemas de autoestima en estos niños, que son intensos y muy comunes, y la ausencia de una realidad que permite una elaboración de los problemas triangulares, en el caso de la crianza con uno de los progenitores, en este caso la madre, aislados. Todas estas dificultades las señala en su capítulo, en casos cuidadosamente recogidos en psicoterapia, y señala que depende de una forma muy directa para poder superarse de la capacidad de representar y de construir a esta figura ausente con la ayuda de otras personas que puedan funcionar como padres auxiliares. Termina su trabajo con la presentación del problema de los adolescentes psicóticos en las familias monoparentales y los problemas para establecer una vinculación terapéutica con ellos, lo infructuoso que es y lo frustrante precisamente por la dificultad para tolerar la separación en este tipo de pacientes y reviviendo la situación traumática de pérdida una y otra vez. Y este es el núcleo del trabajo de Paco, un trabajo muy pegado a la vida, muy fácil y bonito de leer. Y bueno, aprovecho para recordarle. Descanse en paz. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu generosidad y en la presentación de Paco Martí. Voy a dar el paso a la siguiente autora, que es Milagro Martín. Milagro es psicoanalista, es miembro titular con función didáctica, también de la APM, y ella nos hablará de su trabajo Hijos sin padres. Adelante, Milagro. Buenas tardes. Yo quería situarme desde la perspectiva ya no de los padres, que sí están implicados, sino de los hijos. ¿Qué sería necesario? ¿Qué necesitan estos hijos para seguir evolucionando cuando los padres físicamente no están con ellos? Por ejemplo, yo realmente me interesé mucho por ello cuando trabajé especialmente en acogimiento familiar y adopción. Entonces tomé conciencia una vez más de la importancia de la presencia de los padres y la familia para el crecimiento psíquico de los hijos. Más tarde fueron surgiendo, como ha estado hablando ahora Manolo, de las familias monoparentales. Luego hay niños que han sufrido la pérdida de uno o los dos padres y también estarían aquellos niños que han abandonado su hogar por distintas razones. Todas estas situaciones tienen en común el drama de vivir sin ellos, la falta que engendra
la carencia en el ser, el duelo por esta pérdida. Y viven sin entenderlo muchos de ellos, que eso es una parte que la vemos continuamente. Ellos se preguntan, ¿por qué me ha pasado a mí? ¿De qué soy yo culpable? Y otras muchas preguntas. Estos niños van a ser cuidados por una institución o por unos padres sustitutos que pasarán a ejercer las funciones parentales. Tarea muy complicada que necesitará de unas cualidades y asesoramientos especiales para llevarlo a cabo. Nos preguntamos qué necesitan recibir los hijos para la construcción de un psiquismo sano y en crecimiento. Como psicoanalistas, nosotros pensamos en la construcción de su mundo interno y nos planteamos qué pilares serían básicos para una mejor salud mental. Ante lo que aportan los padres sanos a la crianza de sus hijos, podemos deducir cómo y con qué medios tendrían que contar para suplir lo que les falta. Como pilares voy a enumerar algunos, como es la creación de los primeros vínculos. Yo creo que en esto, hoy en día, en el mundo actual, hay mucha conciencia. De las madres cuando son más pequeños, de los padres implicados en el crecimiento de los hijos. Freud nos habló de la experiencia de satisfacción creadora de pensamiento, Bion de la reverie y contención, Klein de la adquisición de la posición depresiva y Winnicott de la madre suficientemente buena, por decir algunos de los autores. Yo en este momento quiero decir varios años que llevo ya muy interesada en el desarrollo de los procesos de simbolización y sobre todo eso como metáforas de integración. Adquisición, especialmente la adquisición de la identidad de género que habéis estado hablando. Bueno, también comentar que nosotros hemos estado elaborando no me quiero ir mucho del tema, pero hemos estado elaborando un escrito ante este proceso que va a haber o proyecto de transexualidad, de personas transexuales. Y hemos estado un grupo trabajando con ello y lo hemos presentado bueno, no sé dónde es realmente, en el organismo oficial que lo represente. No me quiero ir del tema. Otro logro que yo creo que es muy difícil de adquirir ahora es la simetría niño-adulto. Parece que todos tenemos que ser iguales o adulto-adolescente. Y algo que considero de especial importancia sería la adquisición de la separación-individuación. Yo creo que de esto se tiene mucha menos conciencia que de los aspectos relacionados con la vinculación. Y sería necesario para la adquisición de la subjetividad del niño en una primera momento de separación e individuación y uno segundo momento en la adolescencia. Algo que también le consideramos de total vigencia es el complejo de Edipo, con lo que significa la adquisición de la triangulación, la diferencia de género y la diferencia de generaciones, y la inserción social-cultural. Sigmund Freud consideró las fantasías primordiales, las teorías sexuales infantiles, la novela familiar como soporte para la resolución del complejo de Edipo y la importancia de las identificaciones posedípicas. Integración de lo familiar y social y valores culturales como aporte de los adultos al niño y al adolescente, uniéndolo, eso sí, a la historia anterior. Ahora, cuando hicimos el ciclo de adopción, había realmente uno de los casos que era especialmente importante por la escisión que se había hecho de las generaciones anteriores. Unión de la historia e inserción en las generaciones anteriores. Sigmund Freud, en Moisés y la religión monoteísta, al hablar de la herencia arcaica del ser humano, considera que no solo abarca las predisposiciones, sino también contenidos, huellas némicas de lo vivenciado
por generaciones anteriores. Esto me parece fundamental. Y Christopher Bolas nos propone descubrir lo sabido, no pensado, en la misma línea. Vivimos en una sociedad, es la parte que yo considero de lo social actual, ¿no? En una sociedad más del tener que del ser, donde predomina la inmediatez, las vinculaciones de tipo narcisista y la falta de individuación en el proceso de adquisición de la subjetividad. Ante esto, proponemos una cultura familiar, social, basada en valores, donde el otro esté presente, donde se integre deseo y frustración, libertad y límites. El mecanismo que en muchos casos no se ha formado es el de la represión saludable, resultado de la aceptación del masoquismo erógeno producido por la frustración. A los niños hoy en día no se les puede frustrar, pobrecitos. Milagro, perdona, Milagro, perdona. Me quedan dos líneas. Fenomenal, fenomenal. Es que si no nos alargamos mucho. Gracias. Y frustración y caída de la omnipotencia, llevando al hijo a sentir que él no es todo, ni puede tenerlo todo. Estos pilares van a ir aportando al sujeto un mundo interno propio, que es de lo que tratamos y sobre lo que pensamos los psicoanalistas, y un vacío en parte lleno, algo de lo que no ha podido tener, como es la falta de la presencia de sus padres, poder tenerlo internamente como integración y soporte psíquico del sujeto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Voy a dar paso a la siguiente autora, que es Alicia Montserrat, que también es psicoanalista, también es miembro titular con función didáctica de la APM, y su trabajo, el impacto de la diversidad en el modelo tradicional familiar. Adelante, Alicia. Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque sé que hay gente de afuera de estos contextos europeos. Antes de referirme al capítulo concreto, quisiera decir algo de esta publicación que me emociona muchísimo, porque me parece un viaje en un tiempo, y lo celebro, y celebro esta reaparición en este escenario no imaginable de lo virtual, que nunca habíamos tenido antes, como una especie de soñación, y en su conjunto, por haber podido participar con todo este grupo de colegas, y sobre todo agradezco al CASI, que de algún modo visualizó o inspiró la importancia de los cambios emergentes de las modalidades de crianzas, y la repercusión en las constituciones subjetivas, como en la praxis analítica. Bueno, como sabéis, estas conferencias luego se recogen a la luz de darle una forma y poder editarla, y sostienen en el deseo de mantener una historicidad en nuestra institución. Bueno, estos textos se escribieron, y creo que en mi artículo también, se escribieron en la línea de la interrogación, porque es la interrogación que da en la modalidad psicoanalítica la que teje no solo a estas conferencias, sino que también por eso, cuando decidimos en ese momento, las conferencias se llamaban Ser Padre o Ser Madre, pudimos pensarlo desde el grupo de la comisión de publicaciones, que podíamos interrogarnos. Por eso es la interrogación. No se te oye, Alicia. Creo que esto es lo que hablando de un presente, más que un presente no predictivo, Alicia, sino no se oye. un presente que nos surgía y que nos surgen y nos siguen surgiendo, ¿sí? Que nos surgen más preguntas que respuestas. Bueno, como sabéis, este escrito, todo lo que escribo es una concepción psicoanalítica, que en este caso mi pensamiento está en relación a la práctica con el psicoanálisis infantil, el adolescente, la familia y la grupalidad. En general, digamos,
yo los animo a que van a tener todas las posibilidades de tener este texto y ya lo vamos a comunicar cómo lo podéis encontrar, pero en realidad hago una síntesis porque los animo a seguir interrogándonos, que esa sería la línea. Seguimos constituidos, o sea, adultos ponen en juego sexualidad, saber y poder para la construcción de la subjetividad. Ofrecen amparo y amor, pero también su propio mundo representacional, su posibilidad responsable no solo de contener, sino de prohibir, de dar los impulsos. Podemos destacar que los otros significativos marcan una impronta, no solo en función simbólica, sino como sujetos del lenguaje y de carne. El ser humano hasta aquí, por lo menos hasta aquí, no puede sobrevivir sin cuidados materiales y amorosos, autoconservación y sexualidad. Y esto cualifica de modo peculiar su vida toda. Aún en plena era digital y ahora viviéndola con la pandemia, se podría decir que no hay familias virtuales en el momento de la crianza. Un niño no podría ser criado con máquinas del mismo modo que los míticos Rómulos y Remo. No podrían haberse humanizado entre la loba. El otro en la crianza es presencia, palabra enraizada en la corporalidad. Es decir, porque en el texto yo voy a hablar de muchas cuestiones que son reflexiones e interrogantes, pero que de algún modo las sintetizo. Perdona, Alicia, si no te importa ir cortando un poquito porque nos pasamos del tiempo, lo siento. Sí. En estas situaciones, bueno, solo quiero decir cómo se inauguran parentescos naturales y parentescos artificiales. Y de algún modo, lo que quiero decir, más que responder a preguntas, este libro sigue digamos, hay menos respuestas, pero sí más preguntas constantemente. Y además decir del psicoanálisis que si no lo abordamos desde una complejidad de nuestro accionar, nuestro trabajo psicoanalítico tenderá a un mecanismo repetitivo sin alternativa. Hasta aquí he llegado. Muy bien, muchas gracias. Voy a presentaros a Manuela Utrilla, que es psicoanalista, es miembro titular con función didáctica también de la APM, y ella nos va a hablar de su trabajo, Las familias emigrantes, desplazamientos. Adelante, Manuela. Gracias, porque hoy podemos dar un conjunto a todas esas conferencias. Decía que cuando nos invitaron a dar las conferencias no teníamos esa perspectiva de conjunto que tenemos hoy y que al escucharos me hace pensar en una gran cantidad de cosas y me digo, ¿cómo es posible que con este tema venga yo con las familias emigrantes? Que parece que es un tema un poquito fuera de contexto. Pero sin embargo, quiero añadir que para mí ha sido una preocupación, dada mi experiencia. Por ejemplo, en Ginebra teníamos en un barrio pequeño de Ginebra un conjunto escolar donde había 40 nacionalidades diferentes. Y entonces, claro, la cuestión que se nos planteaba como un servicio médico-pedagógico, ¿qué hacemos con este problema de las emigraciones? Y es lo que me llevó a intentar elaborar un poquito el sentido de qué significa emigrar y cómo se procede, cómo las familias, qué les pasa, cuánto sufren por esa emigración. Entonces, no voy a ir al texto, porque claro, como decís, si yo lo escribiera hoy, diría otras cosas, pero ya en el texto quise plantear la cuestión no solamente de lo que significa emigrar, sino qué significa emigrar psíquicamente. Cómo emigramos los psicoanalistas en nuestra mente para comprender los nuevos fenómenos a los que estamos observando en la actualidad. Y claro, la cuestión de esos desplazamientos psíquicos me ha parecido muy importante
para comprender lo que decía José Mari Maturana, cómo situamos el psicoanálisis en contextos totalmente, quiero decir, fuera de la cuestión de la práctica psicoanalítica que llamamos psicoanálisis aplicado, cómo lo podemos pensar y cómo podemos nosotros, psicoanalistas, emigrar en nuestras mentes para comprender los fenómenos sociales que observamos. Entonces, la cuestión que plantearía, y quiero ser breve porque es una cuestión muy amplia, las emigraciones, como sabemos, existen varias clases de emigraciones y hoy en día, claro, el tema es candente porque estamos ante una situación de migraciones constantes y los países que no saben qué hacer con esos emigrantes y el sufrimiento de esas familias y el sufrimiento de los niños y de toda la familia. Entonces, hay dos partes de emigración, la emigración caótica y la emigración organizada, es decir, cuando hay familias que emigran, que saben a dónde quieren ir y hacen conciertos, conciertan con las autoridades su emigración, la posibilidad de poder vivir dignamente en un país. Entonces, en ese momento también pensé en el respeto que los emigrantes tienen hacia su historia y también pensando en la emigración de nuestras mentes, de nuestras ideas y de nuestras teorías, el respeto que tenemos a nuestra historia psicoanalítica. Yo creo que las puse en contacto, esas dos ideas. No las voy a desarrollar porque me parecería muy amplio el tema. Sin embargo, lo que quiero rescatar es los límites del psicoanálisis. El psicoanálisis aplicado, es decir, cuando nosotros psicoanalistas tenemos que situarnos ante situaciones como las que habéis contado todos, situaciones de la parentalidad rota, situaciones de sexualidad también estallada. Ante esas situaciones, ¿cómo podemos pensar y qué podemos hacer en esas situaciones? Creo que lo importante es intentar comprender dónde se sitúan los límites del psicoanálisis, es decir, hasta dónde funcionamos como psicoanalistas y dónde no funcionamos como psicoanalistas cuando pensamos que el psicoanálisis tendría que estar por todas las partes. Yo he oído esa expresión que me parece una aberración, quiero decir, de una omnipotencia extraordinaria. El psicoanálisis tiene que estar por todas partes. ¿Cómo es posible que pensemos que como psicoanalistas que podemos estar, como quiero decir, en una pandemia, como un Dios que lo organiza todo? El hecho de situarnos en nuestras propias emigraciones creo que es importantísimo para comprender el por qué y cómo somos psicoanalistas. Muy bien, Manuela. Muchísimas gracias. Voy a dar el paso ahora a Luciano, volvemos un poquito hacia atrás, que ahora ya tiene el micro y nos va a poder hablar de su trabajo, la violencia en el entramado familiar. Te agradezco, Luciano, si te ciñes a esos 5 minutitos, ¿vale? Gracias. Voy a ver, ¿se me oye? Se te oye muy bien, sí. Ah, muy bien, vale. Bueno, me voy a centrar en lo que me interesa, en lo que más me interesa, digamos esto así. El trabajo que presenté estaba relacionado con... es igual, voy a lo que quiero deciros. Voy a hablar de los protagonistas, que en este caso eran el niño y la madre. Y voy a centrarme generalmente, o con mayor intención,
lo que señalaba el papel de los padres en el desarrollo de los hijos, lo que decía Alberto, que estaba diciendo estas cosas, ¿no? Yo estas cosas las hago a través de la terapia familiar. Voy a contarlo. La madre tiene un niño de 5 meses. La madre... Bueno, la madre tenía una larga historia, voy a ver si os lo digo, porque quiero hacerlo más deprisa y no lo estoy haciendo así. La madre y el niño. Esta es una madre con una anorexia grave y un niño de 5 meses al que nunca ha mirado, y el niño no la ha mirado ahora. Su analista le recomienda una terapia de familia. Son 4 miembros, el padre, la madre y 2 hijos de 5 años y 5 meses. Pero hoy solo vienen Martín y la madre, el niño de 5 meses. Nada más empezar, el terapeuta sonríe al niño y esto le devuelve la sonrisa y se inclina discretamente hacia mí, dice el terapeuta. La madre lo observa y dice: tengo ganas de estar cerca de Martín como lo estoy del mayor. Martín, su hijo de 5 meses. Martín en este momento toma en la boca la mano de la madre para chuparla. Nunca se habían podido mirar porque la madre no miraba al niño y el niño no miraba a la madre. Entonces, en el momento en que chupa la mano de la madre, dice: esta es la primera vez que hace esto, dice, sorprendida. Lo que ha ocurrido es que el padre de este niño pertenece a una familia amplia y acogedora que acogió al niño, aunque su propia madre no lo hiciera, lo cual seguramente hizo posible la actitud acogedora del mismo niño en esta primera sesión. No se habían mirado, pero el niño tenía una historia de la rama del padre con una serie de hermanos amplia y muy cariñosos que habían hecho que este niño desarrollara sus capacidades de relación. Y entonces la madre no hizo más que manifestar: ay, qué ganas tengo de atender a mi hijo, para que él inmediatamente le diera un besito o intentara a su madre. Bueno, pienso que una intervención precoz, como es este caso, relación de la terapia familiar precoz, y cualquier otro caso que se nos presente en parecida situación, va a tener para el niño un efecto vacuna. Veamos cómo lo señala Freud en Nuevas Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, conferencia 34. Dice: al ser preguntado si el psicoanálisis le sería útil a un niño, dice así: los éxitos son radicales y duraderos, dijo Freud, y añade: pienso si no sería oportuno acudir en auxilio del niño con un análisis, aunque no muestre indicios de perturbación, y como una medida preventiva para el cuidado de su salud, tal como hoy, en aquel entonces, se vacuna contra la difteria a niños sanos sin esperar a que contraigan esta enfermedad. En las siguientes semanas, dice Carrel, que es André Carrel, es un autor francés que yo he hecho el estudio sobre eso, desaparecieron en el niño los trastornos de la mirada y el tono excesivamente rígido de la madre con el bebé. Lo que quiero hacer, cuando decía Alberto, hablaba del papel de los padres en el desarrollo de los hijos, yo lo que quiero reforzar es la idea de que si existen dificultades en niños pequeños, pueden ser acogidos en trabajos terapéuticos de familia. Y que eso es muy importante. Ya está. Perdona. Sí, gracias. Mira, vamos a dar paso ya a la última autora, que es Elina Wessler. Elina Wessler es psicoanalista, es miembro titular con función didáctica y va a hablar de la vigencia de la función simbólica paterna en las familias actuales. Adelante, Elina, y te agradezco el ceñirte a esos minutitos. Sí, lo intentaré. Bien, creo que estoy en 5 minutos. Bueno, hola a todos, gracias por estar aquí. Y yo voy a hablar justamente de un concepto que apareció al principio, que es
la invariante de la organización psíquica y las nuevas parentalidades. Los retos que plantea el abrupto cambio en las nuevas constelaciones familiares llaman a que los psicoanalistas estemos a la altura y al malestar de nuestra época, pero sin abandonar los cimientos de la teoría freudiana. Aunque las familias tradicionales siguen siendo mayoría, se extiende en esta nueva coyuntura el borramiento de las diferencias sexuales y por ende de funciones. Cuidado maternal y ley paterna, clásicos hasta el siglo XX, han quedado sustituidos por la equivalencia de roles. En las familias tradicionales, si el recorrido edípico no está resuelto, el fantasma inconsciente que solemos encontrar en los hombres es el de tener un hijo para la propia madre, que colisiona del lado femenino con el fantasma de las mujeres gestantes, dedicar el hijo a su propio padre. La situación se complica en virtud del Edipo negativo, hombres que tienen un hijo para el padre y mujeres que lo dedican a la madre. La parentalidad incluye las nociones tradicionales de maternidad y paternidad por la existencia de parejas homosexuales que crían hijos, por mujeres inseminadas por donantes anónimos u homosexuales que alquilan vientres. Transito en este artículo la vigencia universal de la función simbólica del tercero en el psiquismo para desestimar que estas nuevas coyunturas prescindan de este operador. Las familias tradicionales han producido neuróticos, psicóticos, perversos. Las funciones mínimas que hacen advenir a un sujeto remiten al deseo de la madre y a la función paterna de prohibición del incesto. Debemos desprendernos de la ideología familiarista tradicional y considerar que el deseo libidinizador sobre el niño puede ser ejercido, por ejemplo, por un hombre en las parejas homosexuales. Freud, en Totem y Tabú, diferenció entre la transmisión por identificación a la genérica, a la que llamó huellas inconscientes de la humanidad, y luego acuñó el término de filogénesis. Jacques Lacan llamó luego a la filogénesis registro simbólico que precede a la organización. Esta teorización de Lacan ayuda a despejar la cuestión del padre simbólico. El agente de la castración es para él ya no el padre prohibidor del Edipo, sino el lenguaje mismo, que produce una pérdida del goce total limitado por la palabra. De las modalidades de la defensa surgirá el neurótico, el psicótico, el perverso. De la modalidad de la sexuación, la hetero o homosexualidad. No debemos confundir, por tanto, estructura con elección de objeto. El nombre del padre ya no se refiere de ninguna manera al padre real, sino a la inscripción misma de la represión primaria en el psiquismo. Esta función simbólica es el nudo central de la transmisión de la castración y va más allá de las modalidades de presentación del padre real o imaginario. Despejar este ordenador de estructura y diferenciarlo de la contingencia histórica de cualquier organización familiar nos permite situarlo como un universal que tendrá efectos en los diferentes momentos de la civilización. El interdicto de la prohibición del incesto es un hecho de cultura y de lenguaje que transmite la prohibición de forma inconsciente de generación en generación, sean los cambios que se produzcan en las familias. Tanto en el varón como en la niña, lo que se pone en juego es la interdicción del incesto con el objeto primordial, la madre. Lo que sabemos a partir de este planteamiento es que no es condición necesaria la organización edípica tradicional, madre, padre, niño. Tendremos que estar atentos a las nuevas versiones que seguramente se aclararán en la clínica de estos nuevos hijos, habidos y criados de otra manera. Es un imperativo ético no quedar encerrados en el familiarismo tradicional y no rechazar los nuevos paradigmas de nuestro tiempo que ya comprometen a muchos de nuestros pacientes y a la sociedad toda. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Elina. Bueno,
Ahora aquí ya ha acabado la presentación de, bueno, de todos los ponentes. Vamos a dar paso al público, a las palabras, que ya me imagino que habrá bastantes. A ver, vamos a empezar un poquito. ¿Quién quiere levantar la mano? A ver, hay preguntas, creo, ya en el chat. Sí. A ver. Aquí hay varias preguntas. A ver. Aquí hay una pregunta de, a ver, de Gemma Sancho Moreno, que se la dirige a Milagro Martín. Perdón. La pregunta dice: superviso la empresa en la que delega la Diputación General de Guipúzcoa el programa de niños de acogida. No sé si es una pregunta esta, Gemma Sancho. Ana María, yo he leído después que ponía qué eran las diferentes funciones entre los padres biológicos y los padres de acogimiento. Acogida, sí. De acogida, ¿no? Eso ¿Es esta la pregunta? Sí, la pregunta es que ¿qué piensas de la doble pertenencia, familia biológica, familia de acogida? Sí, bueno, pues yo ahí lo que me parece fundamental es la integración. La integración, que sea una buena experiencia para los niños de acogimiento familiar, porque realmente para las familias que acogen es muy difícil, porque unas veces llegan a adoptar y muchas veces es solamente durante un periodo determinado. Pero yo creo que el hecho de poderlo aprovechar y que el niño o el adolescente puedan tener una experiencia con otra familia que les atienda y que no haga una escisión con los padres biológicos y con la relación que establecen con ellos, ya me parece algo muy necesario y que va a salir en todo momento beneficiado. El niño, el adulto o el adolescente. No sé si quiere preguntar alguna otra cosa más. Porque... Lo que pasa es que nos está comentando que ya no puede escuchar, dice. Ah, qué pena. Bueno. Bueno, si me manda un correo yo se lo comento. Pero es un asunto especialmente importante, ¿eh? El acogimiento. ¿Hay alguna otra pregunta? Ha habido tantas intervenciones. Bueno, voy a comentar algo a ese respecto. Esa pregunta no es nada fácil de responder. Yo, desde luego, no tengo la respuesta. Y en este sentido diré también que Alicia Montserrat y yo supervisamos también un equipo en el País Vasco de adopciones y acogimiento familiar. Y nos hemos encontrado estos casos. Niños o niñas que están en una familia de acogida, pero se sigue manteniendo el vínculo y la relación con la familia biológica. Bueno, digo que la respuesta no es fácil porque hemos podido ver distintas actitudes. Lo que tú dices, Milagro, yo creo que lo suscribiríamos todos, claro, que se pueda producir una integración y todo esto sería muy positivo, pero es que nos hemos encontrado también con casos donde lo que hemos visto son unas rivalidades muy fuertes y muy manifiestas a veces por parte de ambas familias, con el niño o la niña en medio. Y bueno, ya digo que no tengo la respuesta, me encantaría si alguien la tiene y nos la puede aportar, pero la situación es muy difícil y
no lo sé, yo no diría que en todos los casos sea conveniente esa doble pertenencia a la familia de acogida y la biológica. Claro, que también tiene que ver con las condiciones de salud mental básicamente de la familia biológica, de la madre biológica, porque con lo que nos hemos encontrado siempre, la familia biológica es la madre, el padre pues no suele estar presente. Y claro, hemos supervisado casos, pero de madres muy perturbadas que no facilitaban precisamente el acomodo del hijo en la familia de acogida. Vale, muchas gracias. Gracias, Maite. Sí. Bueno, yo, como veo que no hay manos levantadas por ahora, voy a leer una pregunta que nos han hecho, también nos están haciendo preguntas a través del email, ¿no? De gente que se ha inscrito. Voy a leer una pregunta de Luis Illara, que a propósito de la presentación dice lo siguiente. Dice, desde el punto de vista profesional, ella pregunta, ¿cómo fomentar entre los padres preguntas, dudas, certezas acerca de su función como figuras de referencia en la construcción de un sujeto, creando un ámbito contenedor sin juicio, donde desaparezcan las defensas? Dice, ¿dónde puede aflorar el discurso para poderse escuchar y ser escuchado? Bueno, no sé si alguno de los autores quiere contestar, ¿no? No os veo bien, a ver. María Vidal quiere intervenir. Ah, pues que intervenga, sí, es que no la veo. Estoy aquí arriba, estoy aquí. Arriba. Ana, estoy aquí. Hola, Bueno, buenas tardes a todos y estoy encantada de estar con todos y la verdad es que me interesa muchísimo todo lo que habéis hablado, el libro en sí, bueno, y las conferencias no estuve, pero todos los temas me parecen muy interesantes. Entonces yo creo que ha sido Amparo Escrivá y yo estoy un poco preocupada, y no sé si la palabra no solo es preocupada, psicoanalíticamente pensando, cuando ella estaba hablando del tema de las funciones maternas y funciones paternas, ¿qué está pasando, no? Entonces yo creo que me encuentro con una paciente, lo digo así, como que me habla de que ella en principio no se identificaba, no sabía si era hetero, si era bisexual, que su identidad de género no la tenía clara, ¿no? Y entonces empezó a pensar que realmente a ella le gustaban las mujeres. Y entonces eso fue como un descubrimiento, ¿no? Que deseaba las mujeres y que poco a poco también veía que le gustaban los hombres. Pero no se atrevía nunca a hablar sobre eso, ¿no? Hasta que al final, pues hablando con amigas, descubre que todo su grupo de amigas, pues que seguramente les estaba pasando parecido. Y entonces, ¿hasta qué punto cuando se hablaba de lo de la moda, la marca que decía comercial, a mí me preocupa esto porque además resulta que en este sentido ella nunca ha tenido relaciones con nadie y todo esto ha pasado a través del online. Es decir, que ella se enamoró y introduzco también otro elemento de la realidad actual en cuanto a qué está pasando con los vínculos y las relaciones en los adolescentes que no llegan a tener ni relaciones íntimas, ni afectivas, ni sexuales directamente. Todo pasa por lo online. Entonces, ¿qué pensáis cuando ese grupo, ella lo que viene a decir es que se siente muy identificada con su grupo y en su grupo, pero no sale de su casa ni de su espacio donde vive y poco menos que habla de vez en cuando con esas amigas que son todas las que están pensando que también son bisexuales y que, bueno, que se definen así. Me preocupa mucho, quiero decir, me hace mucho pensar, quiero decir, todo esto con relación a las funciones maternas o paternas, ¿qué está pasando? Es decir, yo me estoy preguntando cómo puedo contestar a todo esto psicoanalíticamente. Y bueno, lo dejo aquí, que no sé qué pensáis. Elina ha levantado la mano, ¿no? Sí, quería decir algo en relación a lo que dice María Vidal.
yo creo que en este momento hay una facilitación de la homosexualidad, sobre todo en las mujeres. Tiendo a pensar que una mujer traspase hacia otra mujer homosexual, en una posición homosexual, no es una posición definitiva, sino, como se dijo antes, más bien de moda. En cambio, los chicos, los varones, es más difícil que transiten hacia la homosexualidad si no son verdaderos homosexuales, comillas. Esta facilitación creo que tiene que ver con el trabajo mío y que quise transmitir. Que no hay que confundir estructura psíquica o psicopatología, si lo quieren llamar de otra manera, con la elección sexual. Es decir, hasta hace un tiempo en psicoanálisis estábamos acostumbrados a hacer una relación entre perversión y homosexualidad. Hoy creo que no debemos hacerla. Muchas chicas histéricas, en lugar de hacer el rodeo por el hombre, que es lo habitual en Dora, por ejemplo, del caso Dora de Freud, lo hacen directo hacia la otra mujer, como el caso de Freud de la joven homosexual, que nunca fue diagnosticada por Freud como perversa, sino como una histérica, otra modalidad de la histeria. Y tal vez la otra parte de tu pregunta tiene también que ver con esto, ¿no? La identificación de mujer a mujer en los chats, ¿no? Entre las chicas, favorece toda esta cuestión, pero no creo que se trate de verdaderas elecciones de objeto homosexual, sino un pasaje por allí para seguramente luego dirigirse o no a otro lado, hacia el hombre. Le doy paso ahora, gracias Elina, le doy paso ahora a Amparo Escrivá, que va a contestar a María Vidal. Sí, Amparo. Hola, María, ¿qué tal? Hola, Amparo, ¿qué tal? Bueno, lo que estás comentando sí es una preocupación y claro, lo que estaba diciendo Elina, yo estoy de acuerdo en lo que estaba diciendo Elina, esos rodeos y también esa que como psicoanalistas creo que también diferenciamos bastante cuando es una relación perversa a cuando es una relación amorosa. Entonces, creo que eso los psicoanalistas, creo que hoy en día eso lo tenemos bastante diferenciado y lo tenemos en cuenta en nuestro trabajo. Ahora bien, sí que me preocupa lo que dice María, me preocupa que los modelos de identificación también tienen que ver con el tipo de relación y vínculo que tienen los niños con los padres. Y entonces yo creo que eso también ahí hay algo que está fallando, que yo creo que los padres mismos están bastante desdibujados y que a veces dan modelos que tampoco los hijos se pueden identificar con ellos. O sea que creo que también existe eso. Entonces, claro, nosotros en nuestro trabajo, en un trabajo individual, sí que podemos entender qué tipo de relación puede tener ese paciente o qué tipo de relaciones o de vínculos pueden tener, porque lo podemos realmente analizar y trabajar con ellos, pero que realmente a nivel social es otra historia la que se está dando como modelos, ¿no? Hay otros modelos que se están dando a nivel social y eso pues yo creo que es para también estudiarlo y investigarlo. Muy bien, muchas gracias, Amparo. Le doy la palabra a Alberto Carrión, que ha levantado la mano. Alberto, cuando quieras. Quita el audio. Sí, ahora ya me he acordado del audio. Bueno, es que también tengo la sensación de que he sido tan telegráfico con el tiempo, pero antes en mi intervención, bueno, yo creo que me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho los demás. Me identifico bastante con Amparo en el sentido de que creo que la línea de mi trabajo ha tenido muchas cosas en común, donde le doy mucho valor a las funciones parentales. Me ha parecido muy interesante lo del déficit de las funciones parentales y querría contestarle, es que no recuerdo el nombre, la persona que has leído tú, Ana María. Sí, espera, que te lo digo ahora, que se me ha quitado el mail.
Luis y Yara. Bueno, pues vale, Luis y Yara, no lo conozco, a lo mejor le conozco, pero no lo sitúo. O sea, vamos a ver, yo creo que seguramente es una labor que cualquier analista como recibe a un niño o a un adolescente cuando le ve con los padres. Desde mi punto de vista, una de las primeras tareas es ayudar a los padres a entender qué le está pasando al hijo. Y me parece que eso tiene que ver mucho con las funciones parentales, porque muchas veces los padres nos encontramos con que vienen para que a su hijo, o sea, cómo pueden ayudarle a su hijo pero que no haga ruido. Yo creo que a veces vivimos en una sociedad donde a veces se tolera poco un niño que presenta sufrimiento y que unos padres que se acerquen con comprensión, con tolerancia, etcétera. Entonces me parece que una de las funciones seguramente principales que hacemos es un intento de ayudarles a comprender lo que está pasando, que para mí es conectarse con una capacidad de contención y una capacidad también de entender qué estamos hablando y también una capacidad de saber los límites y la diferencia entre un niño y un adolescente. Pero quería centrarme también que es verdad que todo ese trabajo que hacemos a nivel individual a veces es muy complejo hacerlo a nivel grupal. Sin embargo, yo quiero hablar de una experiencia que yo tengo en la Consejería de Bienestar de la comunidad con padres de acogimiento. Me han invitado y me han vuelto a invitar y yo me he reunido con 15 o 20 familias donde he hecho una pequeña reflexión sobre lo que implicaba el acogimiento de un hijo, no solo para el niño acogido, sino para toda la familia y para los hijos biológicos, y me han vuelto a invitar. Quiero decir que ahí el trabajo que estás haciendo a nivel grupal es fundamentalmente ayudarles a entender lo que está pasando y a poder intentar desarrollar una capacidad de escuchar con más profundidad. Por ejemplo, yo cuando destaco mucho el papel de los padres en el desarrollo emocional, muchas veces nos olvidamos que hay muchos chicos que no hacen ruido y que tienen problemas muy importantes y a los que hay que prestar, por ejemplo, también atención, ¿no? A veces solo prestamos a los que hacen ruido cuando hay muchos niños que luego llegan a la adolescencia y hacen caídas muy brutales. Pero quiero decir que desgraciadamente estaría muy bien que pudiésemos desarrollar espacios donde pudiésemos transmitir a lo mejor lo que sí hacemos a un nivel más individual con las familias que vemos. Yo, por ejemplo, hoy me han consultado por un adolescente y sin embargo he visto desde el principio que tenía que ver, están separados los padres, a la madre con ese adolescente antes si quería en un futuro hacer un trabajo, porque me parecía que había una situación tan conflictiva ahí que era muy importante que esa madre y ese hijo pudiesen entender qué es lo que les está pasando, ¿no? Probablemente no sé los demás, pero yo cada vez me encuentro más situaciones donde me consultan por un niño y me doy cuenta que es importante hacer un trabajo previo a lo mejor con la familia, ¿no? Y para tratar un poco de, yo diría, en relación con lo que ha dicho Amparo, recuperar esas funciones parentales que muchas veces están perdidas. A mí últimamente me están llegando más niños que sus problemas son de violencia, de no aceptar límites, pero niños, no solo adolescentes, también niños, y que es obvio una carencia, un déficit ahí en esas funciones. Bueno, quería decir. Muchas gracias, Alberto. Bueno, yo creo que, no veo por aquí más preguntas. Creo que, ha llegado el encuentro también ya a su final. Entonces, quiero agradecer mucho a la Junta Directiva de la APM y también quiero agradecer a la Secretaría Científica y, por supuesto, a la técnica, a Arantxa y a Ana, y a los autores y también a todo el público que habéis estado aquí escuchándonos y compartiendo también vuestras inquietudes de alguna manera, aunque no se haya hablado. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen fin de semana merecido. Adiós. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.